Eh, bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente ahora a este tercer bloque de la clase de hoy, el seminario Claves Geográficas del Problema Habitacional Argentino, encuentro número 5. Ya venimos trabajando específicamente en cuentas del suelo urbano y hoy tenemos nuevamente una charla abierta a cargo de especialistas invitadas y un invitado sobre temas referidos al alquiler. Eh, Esto es algo que venimos haciendo a partir de las 9 de la noche en algunos encuentros del seminario, que queremos aprovechar para agradecer al Instituto y al Departamento de Geografía, con quienes hemos articulado para hacer las charlas abiertas al público general. Venimos, por suerte, con un buen público ya de parte del seminario, y bueno, hay algunas personas que nos han solicitado el link también para ver la charla de hoy. Así que bueno, esta sería la segunda charla abierta, charla debate, que llamamos abierta, de este seminario, de un ciclo de 7 charlas. Y como les decía, hoy acerca de la problemática de los alquileres en el AMBA y en Ciudad de México, mercado formal, informal y temporario, a cargo de la invitada y amiga, colega y compañera de trabajo, Natalia Lerena Rombó, con pertenencia en el SEUR del CONICET y el Instituto de Geografía de la UBA, y también como invitado un amigo de México, Sebastián Barragán. Él es maestrando en arquitectura, arquitecto y maestrando en arquitectura por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma. Bueno, sin más preámbulo, le cedemos la palabra, como venimos poniendo como referencia, como pauta, una exposición de una media hora más o menos, sin necesidad de que corran con los tiempos, para después dejar un espacio para intercambio. Así que bueno, estimo que van a compartir pantalla, les vamos pensando si se los escucha bien y si se ve todo en orden. Seba, no dijimos quién empieza y quién sigue. Así que como quieras. Bueno, no tengo un tema, pero si quieres comenzar, adelante. Bueno, dale. Bueno, buenas noches. Voy a ver si funciona el temita de compartir pantalla. Avísenme por favor si se ve. Sí, pero ahí va. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Se ve la pantalla completa? Perfecto, te escuchamos bien, sí, y se ve Bueno, pantalla. buenísimo. Voy a... Tenés voy a... una barra arriba que quizás es medio molesta, la puedes ocultar yendo a los 3 puntitos horizontales Ahí se fue del, sola, ¿no? del extremo derecho. Nosotros no la vemos, pero quizás te molesta a vos. Ah, no, yo no la estoy viendo, ahora se guardó sola. Ah, bueno, listo, listo. Listo. Bueno, genial. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Vamos a bajarle 20, no sé, niveles al nivel de abstracción de lo que venimos charlando. Bueno, no sé quiénes se sumaron ahora, quiénes venían de antes. Gracias por la invitación a Juan Pablo, a Ricardo. Es un placer, la verdad, formar parte de este súper seminario. Em, bueno, nosotros fuimos invitados para hablar de la cuestión del alquiler y en su gran complejidad y en su heterogeneidad, pero bueno, dada la imposibilidad de media hora, menos de media hora, presentar todo el panorama, decidimos hacer un recorte y compartir con ustedes digamos, los principales resultados de un trabajo que hicimos desde el Instituto de Geografía, pero con otras organizaciones y espacios de investigación de Buenos Aires, que bueno, que dimos en llamar encuesta inquilina. Así que bueno, les quiero compartir un poco algunas de esas, digamos, un poco esa experiencia. Bueno, primero, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué realizar una encuesta? Hay muchas encuestas dando vueltas, pero nos pasaba que cuando empezamos el proyecto, digamos, por un lado, nos parecía importante realizar la encuesta porque veíamos, o sea, que cada vez más familias se ven obligadas a alquilar y también cada vez en peores o más dificultosas condiciones. También veíamos que había poca información
específicamente sobre la dimensión que queríamos abordar, que eran las condiciones de vida, ¿no? Esta es una encuesta, si bien las encuestas son instrumentos cuantitativos, lo que vamos a mostrar, digo en plural porque es un trabajo colectivo, en este caso me toca contarles a mí, lo que vamos a mostrar es digamos, una cuestión cualitativa, o sea, de condiciones, cómo vive, cómo accede y cuáles son las complejidades del alquiler en el área metropolitana, entendiendo también cierta heterogeneidad del universo inquilino. También nos interesaba justamente poder poner el foco en eso, en poder hablar de la generalidad del acceso al alquiler, pero poniendo el foco en algunos sectores de la ciudad en donde estaba menos estudiado el proceso y donde tal vez está más invisibilizada la cuestión del alquiler frente a otras problemáticas habitacionales como son los barrios populares, tanto villas como asentamientos del área metropolitana, y en hoteles, pensión y conventillos de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, este fue el planteo y un poco también la idea era poder generar conocimiento en forma independiente y junto con organizaciones sociales. Entonces, digamos, si bien habían encuestas produciéndose y dando vueltas más desde el Estado, desde la gestión de algunos de las jurisdicciones, digamos, que aborda el área metropolitana, para nosotros estaba importante poder generar este tipo de conocimiento y nuestra estrategia metodológica implicó el trabajo de campo con organizaciones territoriales, lo cual fue clave, fue definitorio, digamos, y, y también digamos, produjo un material que, digamos, que pudo ser distribuido para uso tanto de las organizaciones como después de cualquier otro espacio político o social, e incluso del Estado, de la legislatura, etc. Bueno, solamente de esto voy a decir una cosa, que digamos, lo que les voy a mostrar, voy a dividir los resultados en dos porque metodológicamente hicimos como dos encuestas. Por un lado, una encuesta representativa estadísticamente, que fue una encuesta telefónica en el área metropolitana de Buenos Aires, y después, como les decía, un trabajo más territorial, más de ir a campo y relevar en campo en barrios populares y en hoteles y conventillos de la ciudad. Y esto lo hicimos en realidad a través de las organizaciones, de muchas organizaciones de los barrios que se fueron sumando al proyecto y que colaboraron abriendo el campo, digamos. Bueno, así que ya sin tan más preámbulo, pero nos parecía lindo como recuperar digamos, ese camino más metodológico, ese camino que hicimos, más allá de los resultados. Yo ahora les voy a mostrar como una síntesis de lo que para nosotros son los rasgos más importantes del relevamiento o los ejes nada más contundentes. Los informes están disponibles en la página web del Instituto de Geografía, así que ahora en un ratito les podemos pasar por el chat también el link para que con más tiempo y detenimiento ustedes puedan, digamos, acceder a esos datos. Bueno, entonces con respecto a esta primera encuesta general, esta encuesta representativa del área metropolitana de Buenos Aires, tenemos como digamos, organizamos los resultados en tres como ejes principales de indagación, también esto, ¿no? Definimos ciertos ejes, pero bueno, nos parecía importante poner el foco entonces en estas tres cuestiones, en cuál es la situación económica y financiera de las familias o de los hogares que alquilan, cómo son las condiciones habitacionales y cuáles son las condiciones de acceso y permanencia digamos, de estas personas para alcanzar un alquiler. Bueno, lo que veíamos entonces es con respecto a lo primero, a la situación económica y financiera, que bueno, en el área metropolitana de Buenos Aires, el 60% de los hogares que se endeudaron lo hicieron para pagar el alquiler. Es decir, si bien el porcentaje de endeudamiento no fue el más, digamos, cayó con respecto a los relevamientos anteriores que venían haciendo otras órganos que formaron parte de la encuesta, que sobre todo tenían que ver con la crisis de la pandemia, digamos. Este relevamiento nosotros lo hicimos a fines del 2022. Y bueno, lo que veíamos es esto, que los hogares que se endeudan, en la mayoría se endeudan para pagar el alquiler. El pago del alquiler es principal.
Otro dato interesante para destacar fue que 1/3 de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, y que los hogares que están encabezados por mujeres están en peor situación financiera. En general, todos los indicadores que nosotros relevábamos daban peor en estos hogares, ¿no? Están más endeudados, tienen menor capacidad de ahorro. Después con respecto a las condiciones habitacionales, bueno, lo que veíamos es que también casi 1/3 de los hogares se encontraba en situación de hacinamiento crítico, y más de 1/3 de los hogares inquilinos alquilaba una habitación o pieza. Este dato nos pareció súper interesante porque no refiere solamente a los hoteles o a los barrios populares, en donde tal vez el alquiler de piezas es muy general, lo vamos a ver en unos minutos, sino que también sucedía en los departamentos, entre muchas comillas, mercado formal, ¿no? Así que hay como una tendencia a compartir, a la cohabitación, digamos, ¿no? Y por último, con respecto a la cuestión de acceso y permanencia en el mercado de alquileres, bueno, lo que veíamos es algo seguramente ya lo habrán escuchado, este informe circuló bastante por los medios de comunicación también, etcétera, que es bueno, en su momento todavía estaba la ley de alquileres, digamos, vigente, y lo que veíamos es que de todos modos la ley de alquileres tuvo un cumplimiento muy bajo. De hecho, y además, la mitad de los hogares inquilinos, por ejemplo, nos daba que alquilaban, de hecho, sin contrato escrito, ¿no? Casi la mitad de los inquilinos alquilaban sin contrato escrito, y más, o sea, casi un 60% tenía aumentos por fuera de la ley. Los aumentos tenían que ser anuales, pero en muchos casos, en este 60%, eran por menos, digamos, más rápido, ¿no? Bueno, después hay un tema muy importante que se reproduce y se refuerza también en la encuesta que hicimos en terreno, que es que de quienes se mudaron en los últimos 5 años, casi el 40% tuvo dificultades de acceder al alquiler por tener menores a cargo, y casi un 70% por no tener garantía, recibo de sueldo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que hay muchas dificultades que tienen que ver no solamente con la capacidad económica, sino también con algunos motivos extraeconómicos para acceder al alquiler. Y bueno, y también otro dato que nos parecía importante es esto de que de aquellos que se mudaron, el 44% de los casos lo hizo por motivos ajenos a su voluntad, o bien porque no pudo sostener el pago, o bien porque el propietario o propietaria decidió finalizar el contrato. Bueno, esto con respecto digamos, a este primer panorama que quisimos tener, que a través de la encuesta telefónica que hicimos, digamos, para todo el área metropolitana. Ahora en esta segunda parte les quiero compartir, digamos, este Zoom que hicimos, más de trabajo en terreno, en donde profundizamos, digamos, en algunos aspectos, sobre todo esto en los mismos temas, en las condiciones del habitar, pero tal vez pudiendo hacer más preguntas, tener otro grado de detalle, y que además, bueno, metodológicamente el trabajo en terreno también genera datos más fuertes, etcétera. Entonces hicimos Zoom, como les decía, en estos dos como conjuntos de subtipos de alquiler, podríamos decir, que tienen sus particularidades y que estaban menos explorados y también políticamente más afuera de la agenda de los medios con respecto al problema del alquiler. No vamos a profundizar en esto, asumimos, y si no cualquier cosa lo reponemos después, más o menos que, digamos, el colectivo humano que está escuchando conoce a qué nos referimos con barrios populares y con hoteles, pensión y conventillos. Si no lo reponemos más adelante, pero digo, para no demorarme mucho con eso. Bueno, entonces con respecto a lo que es barrios populares, bueno, el mapita ubica un poco cuáles fueron los barrios concretamente que relevamos en campo, y bueno, ahí algunas de las organizaciones
digamos, de los territorios que nos recibieron y que aceptaron trabajar con nosotros. Y bueno, lo mismo para los hoteles e inquilinatos en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos con estas dos organizaciones, con Consejerías de Vivienda y con Labor que Resiste y Propone. Elegimos digamos, un sector de la ciudad en donde se concentran en mayor medida esta modalidad de alquiler. Bueno, y acá sí sintetizamos, digamos, vamos a hablar, en 4 grandes ejes los principales problemas o cuestiones que surgieron en el relevamiento en terreno de estos dos subtipos, digamos, de alquiler. Así que bueno, con respecto a la situación económica y financiera, lo que vemos entonces son estos como, digamos, 3 grandes temas. Por un lado, lo que detectábamos es que, bueno, que en estos sectores tenemos altos niveles de empleo, pero con ingresos insuficientes, ¿no? Las personas, esto significa que las personas trabajan y trabajan mucho, trabajan menos de lo que necesitarían, pero que sin embargo acceden a salarios que en más del 90% de los hogares relevados estaban por debajo de la línea de pobreza. Es decir, gente que trabaja mucho y gana poco. También pudimos ver el rol central que tuvieron tanto digamos, las ayudas del sector público como también el trabajo de las organizaciones comunitarias para complementar los ingresos, ¿no? Esto podríamos pensar como salario indirecto. De nuevo, con respecto al endeudamiento, que era un eje que nos parecía interesante indagar, veíamos que la mayoría de los hogares está al día con el pago del alquiler, básicamente porque en estos mercados la presión, si te atrasás, digamos, es muy fuerte, básicamente digamos, perdés el lugar, y no hay mucha tolerancia en algunos casos de parte de los propietarios, entonces la gente sí o sí está al día para poder mantener el alquiler, pero sí lo que veíamos es que para poder mantener ese alquiler se contraen otras deudas, ¿no? Entonces, de entre quienes se endeudan, de vuelta, como la pregunta que hacíamos al principio, entre el 60 y el 70% destinan ese dinero prestado para pagar el alquiler. Y con respecto a la incidencia del alquiler en los ingresos, bueno, es bastante alta. En barrios populares, un 30% de los hogares destina más de la mitad de los ingresos a pagar el alquiler. Y la población que alquila en piezas en hoteles pensión y en conventillos, un poco más, ¿no? El 53% de esos hogares destina más de la mitad de los ingresos para pagar el alquiler. Bueno, con respecto a las condiciones habitacionales y de calidad de vida, bueno, el alquiler, un poco lo que decíamos, el alquiler de habitaciones, el alquiler de piezas o habitaciones no es exclusivo de los hoteles pensión y de los conventillos, sino que también es una modalidad muy generalizada en barrios populares. También el alquiler de camas en piezas compartidas, que eso es más importante en villas, es decir, en áreas centrales de la ciudad, que en los asentamientos de la periferia. Bueno, con respecto a la calidad de la vivienda y a la calidad del hábitat, también hacíamos preguntas específicamente sobre la casa y sobre el contexto, digamos, en el que está anclado esa casa y las condiciones del barrio. Y bueno, lo que veíamos es que casi el 40% de los hogares convivía con problemas graves de deterioro o falta de mantenimiento de la vivienda, o sea, personas que alquilan hogares con problemas graves, 40%. Y que también si lo cruzábamos por edad de la persona jefa de hogar, digamos, en los jóvenes estas situaciones son peores. Los jóvenes alquilan viviendas de peor calidad. Y el hacinamiento crítico también aparece en el 22% de los casos. Y después, con respecto al hábitat, también veíamos que más de la mitad de los hogares en hoteles y en barrios populares, en ambos grupos, vivían con condiciones de hábitat deficitarias, que después podemos detallar un poco digamos, qué dimensiones indagamos en ese sentido.
Y en el caso de hoteles veíamos algo muy particular, pero que probablemente también se dé en barrios, pero bueno, es un poco distinto, que es la falta de espacio de juegos para niñes o de lugares de estudio o también de espacios de encuentro, que también lo preguntábamos, ¿no? Es decir, las personas que alquilan piezas no tienen espacios de socialización, digamos, para atraer invitados, por ejemplo, y bueno, y tampoco para las niñeces. Bueno, y ya para ir terminando con las últimas dos dimensiones, em, con respecto a la inestabilidad habitacional, a la inseguridad del contrato y las barreras de acceso al alquiler, bueno, lo que vemos son algunos datos bastante contundentes. Bueno, primero una inestabilidad habitacional o mucha movilidad, digamos. 7 de cada 10 hogares se mudó una o más veces en los últimos 5 años. 7 de cada 10 hogares no tiene un plazo acordado para pagar el alquiler. Perdón, sí, un plazo acordado digamos, de cuándo finaliza, ¿no? el alquiler. Y también un perfil, digamos, una trayectoria inquilina, ¿no? Casi en más del 60% de los casos, las personas anteriormente también venían del alquiler. Bueno, con respecto a las barreras de acceso, lo que veíamos es que en barrios populares es mucho menos frecuente que en el promedio del área metropolitana tener dificultades de acceso por falta de garantías, básicamente porque el mercado, entre comillas, informal no lo pide, pero que sin embargo hay otras barreras que sí están muy presentes, por ejemplo, la presencia la presencia de niñas en el hogar, que en el 42% de los barrios, del caso de barrios populares, personas tuvieron problemas para acceder por tener niñas. Y en el caso de hoteles, el 77%, un número altísimo de personas que encuentran como restricción para alquilar o que no les alquilan porque tienen niños a cargo. Y bueno, y después toda una dimensión vinculada a la inseguridad del acuerdo, ¿no? Porque 8 de cada 10 contratos se alquila básicamente sin contrato escrito, no preguntábamos ni siquiera algo legal, pero sí un papel, un comprobante, un acuerdo. Entonces, bueno, ahí hay un nivel de inseguridad en ese acuerdo, bastante más alto incluso que el promedio de la ciudad. Y de vuelta, muy por encima del promedio de la ciudad, en barrios populares el 80% asume aumentos por fuera de la ley, obviamente la ley tomada como referencia, ¿no? Pero que en realidad no existe directamente. Y bueno, y en hoteles y conventillos alcanza casi el 85%. Bueno, y por último, una mirada de cruce, de brecha, digamos, con la cuestión de la brecha de género y del tema de los cuidados y de los hogares jóvenes. Algunas cosas ya las dijimos, pero como para redondear y poner el foco acá, casi en barrios populares el 40% de los hogares tiene dificultades para acceder por tener menores a cargo, en hoteles y conventillos esto aumenta hasta casi un 80%. De vuelta se reproduce, digamos, lo mismo que veíamos en la primera encuesta, en la encuesta telefónica, de que los hogares con jefaturas femeninas están en general más endeudados, tienen menos capacidad de ahorro, el alquiler tiene una mayor incidencia en los ingresos del hogar, habitan en viviendas que tienen peores condiciones y también enfrentan relaciones de alquiler más desfavorables. Y por último, bueno, con lo que serían esto de los inquilinos jóvenes, en barrios populares, digamos, identificamos que en estos dos grupos, en general, las jefaturas de hogar son jóvenes. En el caso de barrios populares, entre el 35 y el 40% digamos, son personas menores de 29 años, es decir, digamos, pareciera que el perfil inquilino es joven. En el caso de hoteles y conventillos, un poquito más viejos, si es que los que tenemos entre 30 y 44 años somos viejos, pero sí aumenta un poquito esa edad, pero sigue siendo en general hogares jóvenes. Bueno, creo que hasta ahí. Nada, lo vamos a dejar acá. También ahora Seba va a contar un poco de la situación para el caso de México.
desde otro enfoque, desde otro problema. Yo dejo ahí mi mail solo por si alguno tiene ganas de, digamos, quiere los informes o profundizar en alguna pregunta. Y bueno, me quedo por acá y después en la ronda seguimos conversando. Voy a dejar de compartir, ¿no, Juanpi? Sí, buenísimo, Nati, muchas gracias. Ahí pones stop share, sale la pantalla, paso a... Bien. No, mira, estoy Ahora voy a... haciendo otra cosa. Dejar de compartir. Estaba buscando Ahí, stop sharing y lo tenía en español. Listo. Bueno, todo tuyo, se va. Muchas gracias. No sé si aún no se ve, me pueden... todavía no. Ahí está. Ya está, vale. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se escucha bien? Ahí está, perfecto. Se ve bien. Se te escucha bien, claro, un poco borrosa, quizás la voz no está Vale, con si auriculares, no... ¿no? Perfecto. Ok, ¿estará mejor así? ¿Qué les parece? Un poquito mejor, ¿no? A ver si, a ver, habla, a ver cómo se... Muchas gracias primero a Juan Pablo y al Instituto por la invitación. Hoy Creo que les va voy a mejor que compartir... antes. Buenísimo. Gracias. Les voy a compartir un poco del panorama de la vivienda en alquiler en la Ciudad de México, que es parte de mi investigación de la maestría. Bueno, voy a comenzar por esta parte a nivel nacional, en donde tenemos este mapa que retomo del maestro René Flores, quien participa en el Laboratorio de Vivienda en la UNAM. Bueno, acá una representación bastante interesante de los datos del último censo de población y vivienda en el 2020, en el cual tenemos los datos de la población de vivienda en alquiler, perdón, por municipio en toda la entidad de México. Por acá podemos pensar en algunas conclusiones, algunas premisas que remiten a que la mayor concentración de vivienda en alquiler por municipio se encuentra en las tres áreas metropolitanas más grandes, que están en el estado de Nuevo León, al norte, en el área metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en el centro occidente, y en el área metropolitana de del Valle de México, en el centro del país. Sin embargo, también tenemos otras cuestiones puntuales como la vivienda en alquiler en números bastante considerables en ciudades costeras y ciudades turísticas cercanas a la costa, tanto en la península de Yucatán, al oriente, como la península de Baja California, al noroccidente. Entonces, bueno, este es un panorama general con los últimos datos del censo. Y por acá paso un poco al contexto de lo que es la Ciudad de México, que es donde se enfoca mi investigación. Bueno, una premisa que dirige mi marco teórico es precisamente acompañar el análisis de la vivienda en alquiler con el proceso de urbanización, expansión y consolidación de la Ciudad de México. Entonces, en esta animación que está a la parte izquierda, podemos ver precisamente ese proceso a través del siglo pasado, que es en el que pasa de una ciudad central, conocida hoy como centro histórico de la Ciudad de México, a una expansión y una urbanización totalmente desigual. Y bueno, acá traigo el ejemplo de dos alcaldías. En la figura 1.2 podemos ver un poco la expansión de la alcaldía Iztapalapa, la alcaldía más densamente poblada de toda la Ciudad de México. En la figura 1.3 es precisamente una de las calles de esta alcaldía, que en realidad podemos empezar a definir un perfil urbano. Son viviendas unifamiliares de un nivel, dos nivel máximo, con calles un poco angostas respecto al siguiente ejemplo, con pocas áreas verdes, con traza irregular, donde se dieron procesos de autoproducción de la vivienda,
Y bueno, en la figura 1.4 podemos ver el contraste con una alcaldía mucho más central, como es Benito Juárez, en donde nos encontramos otro tipo de perfil urbano, edificios de departamentos de las primeras décadas del siglo pasado y puntualmente también de la segunda mitad, en donde se consolida esta tipología de vivienda. Son edificios de departamentos ya de 3 a 5 niveles, que empezaban a considerar estacionamiento dentro, con comercio. Entonces, acá yo lo que quería mostrarles es precisamente que, igual que en muchas ciudades latinoamericanas, se presenta una urbanización desigual y procesos que conllevan precisamente la vivienda en alquiler. Bueno, acá es una gráfica que elaboré con base en datos de un sociólogo urbano que llegó francés, el doctor René Coulon, que llega a México en la década de 1970 a estudiar esta parte de la vivienda en alquiler. Los datos que yo extraje de su trabajo son precisamente de 1930 a 1980. Posteriormente, de 1990 al 2020, yo ya retomo estos datos de los censos nacionales de población y vivienda que levantan cada 10 años. Y acá un poco con la cuestión de que es desde 1990 que en estos censos se levanta puntualmente el dato de la tenencia de la vivienda, es decir, la pregunta de si la vivienda es alquilada o propia, es donde se integra formalmente en estos censos. Anteriormente estaba la parte de que la vivienda no propia se clasificaba también como parte de. Entonces, bueno, nada más se hace esa observación, pero de manera general podemos ver que hasta 1980 en la Ciudad de México predominaba la vivienda en alquiler como acceso a una vivienda, precisamente. Entonces, es muy interesante verlo de esta manera general en cuanto al marco temporal, porque también podemos traslapar otros hechos como la ampliación de las primeras políticas de corte neoliberal, que son las que le van a dar el cambio en esta tendencia de acceso a la vivienda. También podemos considerar en 1970 esta participación de México dentro de la Alianza para el Progreso, en donde uno de los puntos de esta alianza que fue propuesta y planteada por Estados Unidos es precisamente cambiar este punto de esta idea de que el propietario era como un poco o un tanto más manipulable socialmente y políticamente. Entonces, bueno, esto décadas posteriores a 1970 se ve muy claro en la cuestión del acceso a la vivienda. Acá les presento una gráfica sobre la vivienda en alquiler precisamente. En las últimas 4 décadas en la Ciudad de México, por ejemplo, la alcaldía que les presentaba hace un par de diapositivas, Iztapalapa, que se encuentra actualmente con un mayor número de vivienda en alquiler, pero hay que ser un poco conscientes de los tipos o de la caracterización de alquiler que se presenta. Retomando de nuevo los estudios del doctor René Coulon, por ejemplo, él mencionaba de un alquiler doméstico en el cual las ganancias de la familia que era propietaria iban directamente hacia las necesidades básicas como salud, alimentación, educación, a diferencia de un alquiler más capitalista. Por ejemplo, tenemos el caso de las alcaldías centrales, como es Cuauhtémoc o Benito Juárez, las cuales son también ejemplos de albergar bastante vivienda en alquiler, en el cual el capital que entraba por el alquiler se va a seguir invirtiendo dentro del mercado inmobiliario. Acá de manera general les presento el mapeo de los datos del total de vivienda en alquiler por alcaldía. A la izquierda 1990, a la derecha 2020, y bueno, para 1990 predominaban la vivienda en alquiler en la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldía central de la Ciudad de México, y al norte la alcaldía Gustavo Amadero. Precisamente aquí podríamos pensar en este contraste, la alcaldía Cuauhtémoc, una alcaldía mucho más verticalizada en cuanto a vivienda,
Por el contrario, la alcaldía Gustavo Madero, con una construcción urbana muy similar a Iztapalapa, a lo que les presentaba. Entonces, bueno, a pesar de tener este contraste de tipología de vivienda, estas dos alcaldías representaban la mayor cantidad de vivienda en alquiler. Y bueno, para 2020 tenemos un poco que cambia esta situación en el sentido de que Cuauhtémoc se mantiene como la principal alcaldía con vivienda en alquiler, pero también aquí se encuentra Iztapalapa, que, como les comentaba, es la alcaldía mayor, con mayor densidad de vivienda y de población, pero también resaltan como otras alcaldías se mantienen en los rangos más altos: Gustavo Madero, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Una cuestión que me lleva a esta gráfica es precisamente que gracias a los datos del Censo Nacional se puede desagregar la clase de vivienda, es decir, qué tipología de vivienda es la que se está alquilando. Y bueno, para 2020 esto ha cambiado con los censos, es decir, tenemos una clasificación distinta. Sin embargo, el, el punto que a mí me interesa mucho es la vivienda en departamento, que es hacia donde aterriza mi investigación de maestría. Entonces, esta clasificación de departamento es una clasificación que sí se ha mantenido a través de los años, porque tenemos el caso, por ejemplo, de vecindad, en el cual aparece en un censo en 1990, en 2000 ya no aparece, en 2010 vuelve a aparecer, o se va agrupando en clasificaciones mucho más generales. Pero bueno, aterrizando un poco en el sentido de la vivienda en alquiler dentro de los departamentos, podemos encontrar dos alcaldías en las que predomina esta tipología. La primera es Cuauhtémoc, la alcaldía central de la Ciudad de México, que alberga más de 60,000 departamentos en alquiler, y a esta le sigue Benito Juárez, también con más de 60,000 departamentos, y en tercer puesto la alcaldía Miguel Hidalgo. Estos datos me los llevo de nuevo a la parte gráfica, a la parte visual, para tener una mejor concepción de lo que ocurre. Y bueno, no cambia mucho en el sentido de la comparación entre 1990 y 2020. Cuauhtémoc se mantiene la alcaldía central albergando el mayor número de departamentos en alquiler, pero en 1990 era Gustavo Madero también, quizá allí con una tipología más de vivienda de autoproducción y de autoconstrucción, no superando los dos niveles, a diferencia de Cuauhtémoc o actualmente Benito Juárez, donde hablamos de torres de vivienda, que al final, bueno, esa es la cuestión para 2020. Cuauhtémoc, Benito Juárez, y le sigue Miguel Hidalgo, Gustavo Madero dentro del tercer rango más alto, junto con Iztapalapa. Y bueno, para considerar un poco la parte de los alquileres temporarios, retomo este mapa realizado por el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable de la UNAM, de la Facultad de Economía, en el cual se levantaron, más bien se representó a través de los datos de Inside Airbnb, esta plataforma que representa, más bien que recaba todos los datos de los alquileres temporarios en diferentes ciudades del mundo. Y aquí podemos ver cómo está concentrado esta oferta de alquiler temporario en las alcaldías centrales, en las alcaldías que están relacionadas con puntos turísticos importantes de la Ciudad de México, concretamente en la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldía central, pero también en este eje Cuauhtémoc, Benito Juárez y la alcaldía Miguel Hidalgo, que insisto, concentran los puntos o los corredores más importantes y a nivel turístico local y nacional. Y por ahí, bueno, podemos ver estas manchas también hacia el sur, con una fuerte oferta de alquileres temporarios a través de la plataforma de Airbnb, que bueno, un poco para adelantarme a esta diapositiva, no hay una regulación ni siquiera en términos generales respecto a protección al inquilino, desde luego tampoco una protección al propietario. Esto se menciona en un marco jurídico muy general, que sería el Código Civil Federal, en donde hacen falta como estas tareas por parte de instituciones locales y federales en cuanto a tocar el tema inquilinario. Y bueno, una contradicción de esto
es las primeras dos imágenes que les coloco en esta diapositiva, en la cual en el 2022, ya un poco saliendo de la pandemia, la autoridad del centro histórico, que sería una autoridad local encargada de gestionar toda esta parte turística de los polígonos del centro histórico, firma un acuerdo con Airbnb, con esta plataforma privada, y con la UNESCO para promover e impulsar el turismo extranjero. Mucho llevaba esta parte del turismo creativo y de los nómadas digitales. Y bueno, en la siguiente imagen, una respuesta a ese tuit que hace la autoridad del centro histórico por parte de una asociación de vecinos del centro histórico, en el que, bueno, le responden de esta manera de por qué, por qué están promoviendo esta parte de que lleguen, de que tengan un mayor poder adquisitivo y desplazan a vecinos que llevan viviendo años aquí, porque no hay una protección. Entonces, este hecho en 2022, en octubre de 2022, da como consecuencia la movilización social de activistas, de vecinos, de mucha gente que se plantó afuera de la Secretaría de Planeación y de Desarrollo Urbano a protestar por la vivienda. Sin embargo, bueno, las demandas no han sido plenamente escuchadas. Nos encontramos fotografías como esta en la que los vecinos escriben en las fachadas de la vivienda, en este caso en la calle de Perú, en el centro histórico, el apoyo para evitar que los desalojen. Y por el contrario, es recurrente encontrarnos con estas imágenes en la parte inferior izquierda, en la que se promueve el desarrollo de ventas y de construcción de nuevos departamentos. En muchos de estos ya diciéndole a las personas, bueno, si no quieres vivir acá, compra departamento para invertir, para que te genere ganancias en plataformas como Airbnb, en alquileres temporarios. Y bueno, esta idea de llevarlo también a un patrimonio, a tener allí un patrimonio que se vuelve un activo financiero, y esta imagen de cómo la ubicación de la ciudad, la centralidad, es parte como esta publicidad del marketing urbano en el cual, bueno, puedes vivir aquí en el centro histórico, cerca de todo, en espacios muy reducidos, porque el mismo cartel nos dice 30 metros cuadrados, una sola recámara, en más de 1,5 millones de pesos mexicanos. Entonces, un poco esta contradicción de lo que ocurre tanto en las acciones públicas y privadas en un tema como la vivienda, en el cual no debería ser el mercado inmobiliario el que determine esta cuestión, sino las acciones, tanto público y privadas, las que deberían cambiar esa visión de la vivienda como una mercancía a un derecho, que es realmente la cuestión que nos corresponde a todos. Pero bueno, con esto cierro y muchísimas gracias por la atención y por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián y Natalia, por las cuestiones. Bueno, nos quedan unos 15 minutitos hasta las 10. Como siempre, invitamos a quienes quieran y puedan a quedarse unos minutos más. Bueno, hay un par de preguntas en el chat. Ya vamos también a intervenir desde el micrófono directamente, a que se animen a hacer las preguntas o comentarios. Bueno, de mi parte, no dejo de pensar en la vinculación de estos temas con muchas cuestiones que venimos viendo en el seminario, ¿no? La relación del alquiler o de los gastos en vivienda con los salarios de la fuerza de trabajo, eh, bueno, las lógicas, ¿no? La contradicción valor de cambio o valor de uso, la prioridad de invertir en vez de viviendas para vivir, como marcaba Sebastián al final. Eh, bueno, vamos introduciendo estas cuestiones comunes a la latinoamericana de la mano de la especificidad de cada caso. Bueno, abrimos el espacio para preguntas o comentarios. Vayan levantando la mano, les vamos dando la palabra. Yo tengo una pregunta para Natalia que me quedó em,
sobre el endeudamiento para pagar el alquiler. Eh, Sobre si tenían datos o sabían en dónde se endeudaban. No sé, hay un prestamista en el barrio, es un tranza que, o sea, cómo, si era legal, ilegal, o sea, formal o informal, y en qué condiciones. Si les parece, juntamos dos preguntas más y hacemos una ronda de tres. Sí, optimizamos el tiempo. Si querés, Juan, las del chat. Dale, pues aprovechamos, planteamos dos que habían volcado en el chat. Una tiene que ver con, creo que tiene que ver con la cuestión de la movilidad entre distintos alquileres y la falta de arraigo, cómo impacta en la cuestión de la atención a la salud. Eso preguntaba Rosana. Y antes Gerardo preguntaba sobre la relación de estas cuestiones problemáticas de alquiler con la idea de activismo urbano. Bueno, si quieren hacer un comentario sobre estas tres preguntas. Yo respondo, no sé si puedo decir mucho. Está buenísima la pregunta sobre la cuestión del endeudamiento. Nosotros efectivamente preguntamos por separado, digamos, si se tuvieron que endeudar con familias o con amigos o qué sé yo, o si se tuvieron que endeudar con bancos o con prestamistas. Pero en este momento no tengo a mano el resultado desagregado, porque agrupamos, para armar el dato ahora, agrupamos digamos, todas esas fuentes, pero me quedo con esa pregunta y si después te interesa, lo buscamos entre todas las miles de tablas y te lo mando, porque la verdad es que no lo tengo desagregado en este momento. Pero es re importante, de hecho lo preguntamos bueno, por eso, porque efectivamente hay distintos, no es lo mismo endeudarse con la familia que con prestamistas, que también aparecía, o con bancos, que bueno, son instituciones más formales, digamos. Después lo de salud, no entendí mucho la pregunta. Por lo menos en lo que respecta a la encuesta inquilina, no hicimos preguntas sobre acceso a centros de salud, por ejemplo, en estas condiciones de hábitat que decíamos. Em, sí, digamos, ya de lo que sería más estudios, más allá de que hicimos nosotros, pero como estudios secundarios, digamos, fuentes secundarias, sí aparece un poco en la cuestión de la localización de esos alquileres o de personas que prefieren alquilar en áreas centrales, en peores condiciones, por ejemplo en villas, tal vez con niveles de hacinamiento más altos o con condiciones o con cuartos, digamos, habitaciones más pequeñas, etcétera, para poder tener acceso a este tipo de, digamos, atributos, como por ejemplo el acceso a la salud. Pero no es que nosotros lo hayamos preguntado puntualmente en la encuesta. Pero sí sabemos que más o menos se organiza así, que muchas personas toman la decisión, o mismo pasa también con los hoteles. En hoteles, en inquilinatos, muchas personas prefieren digamos, alquilar piezas de hotel, digamos, por la ventaja que representa vivir en el área central, cuando tal vez con ese mismo dinero podrían alquilar algo mejor, pero más lejos del trabajo, más lejos sobre todo de esto, de lugares de salud y de educación. Seba, no sé si... Buenas noches. Yo tengo una consulta, no sé si había algo ahí pendiente por responder. Eh, bueno, buenas noches, Natalia, Sebastián, sumamente interesantes sus trabajos. Estoy en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, y bueno, y consultarle puntualmente a Sebastián, un poco ahí cuando el primer mapa que mostraste de la Ciudad de México, del país de México, y analizabas, bueno, las áreas de mayor concentración de densidad de alquiler, ¿no? Si has podido indagar o está dentro de tu objetivo de trabajo,
qué acontece en las áreas turísticas, ¿sí? Pensando en la península de Yucatán y en la península de Baja California, ¿no? Porque, bueno, la realidad de Puerto Madryn es que es una ciudad turística y que la realidad de los alquileres un poco se emparentan con estas situaciones tan críticas que vos describiste, Natalia, que arrojó esta encuesta, y en particular cuando las ciudades son turísticas, esa realidad a veces se hace más crítica aún, ¿sí? Me parece interesante como que poder pensar en estas particularidades específicas donde el turismo es una actividad central, y en el caso, bueno, puntual de Puerto Madryn, acontece cosas sumamente extrañas que, bueno, yo me voy enterando, trabajo yo con el acceso al hábitat, pero no atiendo estas cuestiones de alquiler, me parecen sumamente interesantes, pero es un mundo aparte. En el caso de Madrid, los alquileres, prima el alquiler temporario y no el alquiler permanente, porque lo temporario es más redituable. Y por otro lado, los alquileres temporarios de marzo a diciembre, ¿no? Entonces, diciembre, enero, febrero, los inquilinos se tienen que ir a otro lado. Porque la renta ahí, por ser temporada de verano, es mayor, ¿no? De quienes alquilan. Entonces, bueno, a esto se le suman infinidad de detalles que me parece interesante poder indagar como una particularidad de las ciudades turísticas, de aquellas que no son turísticas, ¿no? Pensando un poco en tu trabajo, si has considerado esto, si has podido relevar algo en relación a esto, Sebastián. Buenísima la pregunta. Bueno, un poco mi investigación está orientada a la centralidad de la Ciudad de México y esto implica también un poco la parte turística porque muchísima gente llega a este corazón de la ciudad, atraído por el turismo, atraído por esta parte de conocer México. Y bueno, lo que sigue en mi investigación, en esta investigación que les presentaba, es el alquiler en una tipología muy particular de vivienda, que son los primeros edificios de departamento que se construyeron el siglo pasado. Y bueno, dentro de esta tipología, tocando el tema del turismo, en algunos casos de estudio, que serían edificios de departamento, ya me he encontrado con la situación de que los inquilinos tuvieron que ser desplazados o expulsados porque llegó un dueño que compró todo el edificio, que no respetó o que una vez finalizados los contratos verbales o escritos que tenían, sacó a la gente y ahora está reconvirtiendo todo este edificio completo para meterlo en estas plataformas. Esa es la cuestión a la que yo oriento mi investigación. Sin embargo, de manera general, en México, buscando la información estadística nacional, me lleva a ciudades como Quintana Roo, como Cancún, Quintana Roo, o como Los Cabos, ciudades que están como de extremo a extremo, pero que tienen estas características en común de tener playas, de recibir también mucho turista cada año, turistas extranjeros, estadounidenses, europeos, canadienses, que son las ciudades que tienen los números más altos de vivienda en alquiler. Y esto es bastante curioso. ¿Por qué? Porque precisamente los turistas llegan, algunos sí se hacen propietarios de vivienda, algunos acceden mediante alquiler, pero en esta dinámica del turismo también hay que pensar un poco en esta caracterización del alquiler, de quién es el que alquila, ¿no? Porque al tener actividades de turismo en esas ciudades, también se necesita un alquiler para los trabajadores que van a sostener todos esos procesos de turistificación de estas actividades. Entonces, gran parte de los números que podemos ver de alquiler en esas ciudades también son de personas que no necesariamente son de esas ciudades, sino que vienen de otras ciudades de México y que necesitan establecerse y trabajar dentro de restaurantes, dentro de hoteles, dentro de centros nocturnos, y en las cuales también forman parte de esta estadística del alquiler, ¿no? Por eso es súper importante no solo quedarnos con el dato puntual estadístico, sino empezar a caracterizar e ir un poco más allá de las dinámicas sociales que se dan en torno a esta situación. Entonces, por ahí, en esa pregunta,
justamente encontramos que hay mucho más dentro de estas actividades de turismo. Y bueno, las aplicaciones como Booking, como Airbnb también juegan un papel dentro de esta dinámica del alquiler, porque a través de estas se ofrece bastante vivienda en alquiler, ¿no? Entonces, de manera general, un poco ese es el panorama. Sin embargo, en esta investigación, bueno, un poco más apunto hacia una centralidad de la Ciudad de México, pero espero haber... Sí, sí, gracias. Me interesaba un poco porque es una realidad que quienes vivimos en Madrid palpamos, por más que no la investiguemos, ¿no? Tenemos Claro. compañeros, compañeras que vienen de otras ciudades a vivir o a trabajar y no encuentran alquiler, no solo con requisitos de sin infancia, sino también inclusive sin mascotas, ¿no? Sí, total. Entonces hay una cuestión de requisitos cada vez más extensos y más perversos también para quien desea alquilar, ¿sí? Y también pensando en que el mercado inmobiliario, digamos, al ser Madrid una ciudad turística, hay mucha inversión del capital promotor, del capital inmobiliario, esto de comprar o de hacer torres para alquiler, entonces hay mucha capacidad ociosa, de inmueble ocioso, cuando tenés realidades de que van avanzando y ampliándose las áreas de precariedad urbana, ¿no? Asentamientos, tomas de tierras. Bueno, un montón de cuestiones para trabajar. La verdad, no nos quedamos no nos quedamos sin problemáticas de estudio para abordar. Así que bueno, gracias por sus presentaciones y sus respuestas. Gracias. Bueno, ahí seguimos dando alguna pregunta más, ya vamos llegando a los últimos minutos igual. Eh, yo quería hacer un comentario sobre esto que machacábamos en la clase teórica, sobre las rentas vinculadas al uso de la vivienda como rentas de monopolio, que son tales justamente porque no derivan de costos de un capital que se está valorizando. Y esto queda bien claro cuando el alquiler puede avanzar más allá de lo que necesitamos como salario para vivir. Eso creo que quedó muy claro en todos los datos que presentó Natalia, ya sea en zonas consolidadas de la ciudad de Buenos Aires, como en barrios populares o en hoteles y pensiones, como ese poder de monopolio sobre el suelo para usar como residencia avanza claramente no sobre la sobreganancia de un capital, sino sobre los salarios de la fuerza de trabajo y sus necesidades de reproducción. Eh, Estaba planteado por ahí en el chat alguna cuestión sobre el extractivismo inmobiliario. No es un concepto que usemos, por lo menos nosotros con Ricardo, en general. Como vimos en el bloque anterior, todo capital inmobiliario está muy interesado en la extracción de renta del suelo, así que en eso no vemos que haya algo nuevo, pero sí quizás se me ocurre que queda exponenciado o evidente en esta prioridad de la vivienda para inversión sobre la vivienda para uso, o sea, la contracción valor de cambio valor de uso cuando es llevada a su máxima expresión y contradicción. Quería retomar también una pregunta que había en el chat de Gabriel. Sí, bueno, trabajo de Patricia, sí, amiga, hemos trabajado con ella, hemos invitado varias veces, podemos utilizar también. Había una pregunta de Gabriel sobre el tema de los impactos de Airbnb. No sé si la retomo del chat o si querés, Gabriel, plantearla, y se me ocurre puede ser uno de los puntos a partir de las exposiciones de posible comparación entre el caso de Buenos Aires y de Ciudad de México, si los chicos quieren aportar algo sobre eso. No, simplemente aclaré que entré con la exposición inicial, pues de repente, pido disculpas, de repente ya lo había tratado Natalia antes y no llegué a verlo, por eso lo escuché en el caso de México, pero no en el de acá de Buenos Aires. Por eso lo pregunté, pero si fue tratado, pido perdón y listo, paso. No, gracias, Gabriel. No fue tratado porque, bueno, nada, no había mucho tiempo para abocarse a eso. Bueno, no sé en concreto, digamos, es un mundo en sí mismo, ¿no? La cuestión de los alquileres temporarios. Para mí por ahí lo más interesante, hay un montón de cosas interesantes para ver sobre eso, pero algo que me parece interesante justamente para cruzar con la problemática del acceso al alquiler, es que
de alguna manera los alquileres temporarios en el último tiempo, en el último año, año y medio, en Buenos Aires, lo que un poco venimos viendo es que está presionando a la suba de los alquileres en general, digamos, ¿no? Como, digamos, la inflación produjo de alguna manera como una huida del alquiler tradicional por parte de los propietarios digamos, y a su vez como una tendencia a la dolarización, ¿no? Entonces, en el mercado tradicional se ve cada vez más ofertas de alquileres directamente dolarizados, tanto, digamos, esto tradicional, digamos, y se vio, sobre todo se ve muy fuerte en los datos del año, como entre el 22 y el 23, sobre todo en el 23 se ve como un ascenso muy, muy claro hacia esto, como la tendencia a la dolarización, pero también la tendencia a que los precios de alquiler convencionales suban digamos, cuando se destrabó bueno, cuando vino el momento de la renovación en la ley de alquileres, digamos, que la ley de alquileres se sancionó en el 2020, en el 2023 se cumplieron los 3 años obligatorios, digamos, de contrato, entonces cuando se armó la renovación, se dio como un salto muy, muy claro porque los propietarios intentaron recuperar toda la renta, digamos, todo eso que habían perdido por inflación en los años anteriores. Y lo que vemos ahora es que si bien esa tendencia al aumento está un poquito más frenada, sí los precios quedaron bastante parecidos a lo de los precios de los alquileres temporarios que se ofrecen directamente en dólares, pero que cuando uno hace la traducción, digamos, aunque haya un mercado de alquiler tradicional que esté en pesos, hecha la conversión, digamos, están bastante parejos. Digamos, todavía el alquiler temporario en promedio, digamos, sigue siendo más alto, pero si uno piensa que hay otros gastos, digamos, como que requiere una inversión tiene otros costos ofrecer alquiler temporal con respecto al alquiler de largo plazo, bueno, están un poco ahí medio equiparados. Entonces, si bien, bueno, todavía estamos como trabajando en mostrar esto con cifras más limpias, digamos, lo que les cuento ahora son tendencias, lo que vemos es eso, es que en definitiva son como dos submercados que convergen, digamos, pero que convergen altos. Entonces, cuando dicen que hay más alquileres, por ejemplo, después de la ley, bueno, sí, hay más alquileres, digamos, de largo plazo, pero los precios de esos alquileres están muy por encima, digamos, de lo que se puede, de lo que cualquier laburante puede pagar, porque los propietarios están buscando de alguna manera, ¿no? Como que los alquileres temporarios subieron el piso, digamos, ¿no? Esto es un poco lo que, igual nada, ya estamos pasados de tiempo, así que, pero bueno, digamos, me parece que hay ahí un trabajo interesante de poner en diálogo esos dos submercados que a veces aparecen como si fuesen separados, de hecho tienen regulaciones como si fuesen separados y en realidad cuando uno mira el comportamiento del mercado inmobiliario están como acercándose, digamos. De todos modos, y con esto cierro, Paula traía la cuestión de los alquileres, digamos, de las ciudades turísticas, y para mí ese es un tema muy importante. Bueno, Seba lo ve, en México eso se ve muy claramente, digamos, y en Argentina está menos estudiado, de hecho. Nada, digamos, tenemos ahora un PICT, un proyecto que ganamos, digamos, para poder investigar justamente la cuestión del alquiler temporario en ciudades turísticas de Argentina, atendiendo a esas cuestiones que vos mismo, Paula, estás planteando. Todavía no arrancamos porque crisis en ciencia y técnica, nunca, nada, el proyecto quedó ahí como, esperemos que se destrabe, así que aprovecho y paso el chivo, la importancia de estar organizadas y de pelear por la educación pública y por la investigación independiente en la Argentina también, para dar lugar, por ejemplo, a explorar esos temas que no están en la agenda académica y poquito en la agenda política nacional. Sí, fantástico. Un compañero mío del instituto donde trabajo es sociólogo, siempre me dice, tenemos que estudiar los alquileres, tenemos que estudiar. Así que voy a analizar la encuesta inquilina como para pensar un abordaje para la ciudad de Madrid, porque no está hecho y me parece que hay un montón de tela para cortar ahí, acá, Bueno, con ese tema.
Después nos ponemos en contacto porque todavía hay que elegir los casos de estudio y Madrid no estaba en el Mira, radar, pero bien podría hacerlo. bueno, claro, yo ya anoté tu email, Natalia, ¿eh? Así que estaría buenísimo como para encauzar ese relevamiento en el marco de este proyecto, sin financiamiento o con financiamiento, porque sabemos que la investigación se hace más que nada a voluntad, sobre todas las Bueno, cosas. gracias por los intercambios. Ya estamos pasados de tiempo, pero bueno, hay dos personas con la mano levantada hace un ratito, así que proponemos, si les parece, cerrar con estas dos preguntas para darles la posibilidad de hacerlas. Camila, en primer lugar, y Giovanni, bueno, adelante, plantean las Hola, preguntas y con eso ya cerramos. disculpen que no tengo cámara. No, simplemente quería comentar que yo fui una de las encuestadoras de la, del trabajo de Natalia. Creo recordar, sé que nuestros datos no llegaron porque, bueno, mala organización, fuimos los de Merlo y vi que en el mapa no se contabilizaron. Pero para aportarle a la persona que preguntó sobre dónde tomaban deuda los inquilinos, recuerdo, porque fui quien estuvo ahí, hicimos varias, que generalmente era en familias, o sea, a familiares. Pedían préstamos, hermanos, tíos y así, sucesivamente. Nada, quería comentar eso, bueno, quizás no sea representativo de los datos en sí, que después le pasarás, pero quizás para ahí orientar qué fue lo que yo pude recaudar, era por ahí que andaba la cuestión. Gracias por nada. Sí, Giovanni, si querés plantear tu pregunta o comentario. Sí, es un comentario escuchando pues esta cuestión por el alquiler en los centros urbanos metropolitanos de la Ciudad de México y de Buenos Aires, me lleva a pensar que esta dinámica sobre las rentas urbanas o el alquiler de las rentas, el alquiler de las viviendas, digamos que podría llevarnos a, a un lugar un poco, un análisis un poco más profundo sobre hacia, digamos, que tal vez puede develarnos un desplazamiento intraurbano, ¿no? En esta dinámica de los alquileres. Es decir, que si se revisa tal vez dónde se presenta en todo un área metropolitana, dónde se presentan el alquiler de las viviendas, nos podríamos dar cuenta o podría darse cuenta de tal vez una dinámica de desplazamiento desde el centro de la ciudad hacia la periferia de la ciudad, ¿no? O no hacia la periferia seguramente sea la vivienda que se está construyendo y esa está más relacionada a la vivienda propia o a la autoconstrucción, sino a una vivienda en cercana a la periferia. Y esto lo digo porque creo que la lectura se debe hacer de todo. Por ejemplo, en el caso de México, se debería hacer de todo el Valle de México. Creo que sería oportuno hacer este análisis porque, por ejemplo, en la Ciudad de México hay 8.8 millones de personas, ¿no? Pero realmente donde está toda la fuerza laboral, que, o la mayoría de la fuerza laboral del Valle está en el Estado de México, que tiene 17 o casi 17 millones de personas, que es donde está el problema habitacional realmente. Y esto lo que nos lleva tal vez es más bien a una pregunta por las condiciones habitacionales, no solamente por la tenencia de la vivienda, que es importante, no estoy diciendo que no, pero también por estas condiciones. Ahora, en la gráfica que mostró el compañero Sebastián, tal vez ubico también el Infonavit, que es el Instituto de Vivienda de los Trabajadores, que nació en 1972. Me parece también que podría influenciar este cambio, este giro que hay entre la proporción de los arrendatarios y la proporción de las personas o de la vivienda con vivienda, las personas con vivienda propia. Creo que podría ser importante en ese análisis. Bueno, muchas gracias a los compañeros, a Juan Pablo, muy interesante
esa exposición que hizo sobre las rentas urbanas en Jaramillo. Muy amable. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Bueno, ya para cerrar, les dejo un último espacio a los presentadores por si quieren responder a algo de estas últimas intervenciones o algo que les haya quedado pendiente, ya como cierre de la charla. Yo no tengo mucho para agregar, solamente agradecerles el tiempo, las ganas, es tarde, hace un montón que están acá conectados. Y bueno, y de vuelta gracias al instituto, al departamento, a Juan Pablo, a Ricardo por invitarnos y a disposición, digamos, para trabajar juntos, para pasar trabajos, para profundizar tal vez con algunos temas que no hayamos podido abordar mucho, por ejemplo, la cuestión de los alquileres temporarios. Nada, a disposición y gracias. Bueno, gracias igualmente al último comentario, súper atinado en este sentido como del tema metropolitano del Valle de México, muy atinado esta situación de poder subir un poco la escala y verlo desde esa magnitud, porque es cierto que conlleva mucho más cuestiones, y bueno, también estas decisiones político que han tenido los efectos en cuanto a esta gráfica que les presentaba de la segunda mitad del siglo pasado, muy atinado. Entonces, muchísimas gracias por el comentario y muchísimas gracias por la invitación y por la atención en esta charla. Ojalá más adelante podamos seguir compartiendo cuestiones urbanas que atañen a nuestras ciudades latinoamericanas. Bueno, muchísimas gracias Natalia, Sebastián, por las presentaciones, por el intercambio. Muchas gracias a todo el público que se sumó por participar. Disculpas, como siempre, por las posibles desprolijidades, ya sea en nuestra parte positiva, como en estos bloques donde también solemos extendernos con el tiempo. Bueno, hay algunas consultas sobre si queda subido después a YouTube. En principio la idea es que el departamento o el Instituto de Geografía gestionen la subida de los videos en los canales de YouTube. No sabemos cuándo, pero la idea es que sí, queden disponibles. Para el resto de la gente del seminario queda todo siempre subido en las plataformas donde compartimos todos los materiales. Bueno, sin más, muchísimas gracias. Perdón y por favor, nos vemos el jueves que viene. Saludos y muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.